Bueno, quiero presentar, yo soy Jazz García, como me decían, soy parte de una organización que se llama Media Chicas. Soy fundadora de esta organización que venimos trabajando ya hace unos años en el fortalecimiento de las mujeres, en lo que tiene que ver el cruce de los medios y la tecnología. Hoy creemos que la innovación no solamente pasa por la tecnología, sino en cómo podemos llevar adelante los dos frentes, que es la comunicación digital con la tecnología. Y bueno, hacemos diferentes acciones desde la organización en fortalecer ya vamos casi más de 1.500 mujeres. Así que, bueno, después si quieren conocer pueden entrar al sitio mediachicas.com y se pueden sumar. Y bueno, quiero presentar, y bueno, me encanta este panel porque da mucho que hablar y justamente en la región. Voy a presentar a Darío Drukanov, que es fundador de Canal AR, y a Carlos Ortega, que es editor de Clica, que viene desde México. Así que me gustaría comenzar con ustedes dos y que nos puedan contar qué está haciendo cada uno, y a raíz de qué está haciendo cada uno, me gustaría preguntarles cuál es el diferenciador que ustedes creen que tiene su medio ante los demás, sean masivos, independientes, etc. Son como dos focos. Bueno, si quieres. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, Canal AR es un diario digital que nació en el 2003. Los números en redes sociales de Canal AR son malísimos, no tienen nada que ver con las presentaciones que vimos en el día de ayer. Pero sí es cierto que es un medio que nació y que fue rentable desde un principio, ya lleva 15 años. Así que es una experiencia con una audiencia acotada y que creo que pudo encontrar su lugar en el mercado que ocupa, que es en el mercado de las tecnologías de la información. Así que, bueno, hay distintas historias, notas que hemos hecho, de las que no se han encargado grandes medios, pero que daban mucho de qué hablar, entonces pudimos encontrar un espacio que nos permita sobrevivir, digamos. Les cuento que también estoy trabajando en otro medio que se llama Argenieros, también está relacionado con la tecnología, en este caso con la ingeniería, y con el desafío de hablar de ingeniería de forma accesible a la sociedad como un desafío comunicacional, digamos, ¿no? No sé si quieres Okay. Mucho gusto, yo soy Carlos Ortega y vengo desde México. En nuestro caso, gracias Yamila, gracias a NextTP Labs, buenas tardes Darío. Comenzó Clica hace 6 años como una revista universitaria, se repartía en las universidades de México y se le dio un cambio hace 2 años como una revista totalmente de ecosistema emprendedor, en donde lo que nosotros nos enfocamos es a contar historias positivas más allá de los 5 pasos para no sé qué, los 10 pasos para bla, bla, bla. Historias que realmente a los emprendedores pasan día con día y sufren en cada instante, ¿no? ¿Cuáles son esas historias? Es cómo me hace caso un fondo de capital privado, qué asistir con una aceleradora, cuáles son el momento ideal en el que mi empresa pasa de un capital a otro. De ahí nació Clica, nació con varios socios, el director Mario Pérez y Rodolfo, que es el otro director de operaciones. Y mi trabajo en Clica comenzó con la plataforma web. Cuando yo llegué a la plataforma web tenía un poco de inconsistencia, se cambió, tratamos de revolucionar toda esa parte y como toda la parte de medios, le dimos más atención también a la parte de ecosistema y es así como la revista ha ido creciendo. La revista también es física y cuando llegué aquí muchos se impresionaron porque descubrí aquí que en Argentina no está tanto marcado el impreso porque ya prácticamente todos los medios son digitales. Bueno, eso es lo que me dijeron. Bueno, a mí me gustaría poner como, además de este título, que es genial, porque para ahora poder analizar, y después les vamos a invitar incluso a ustedes que sumen sus visiones, es cómo emprender en medios y no morir en el intento. Porque acá tenemos 2 emprendedores que, bueno, ahí, perfecto. Tenemos 2 emprendedores, bueno, a Darío, que la venís remando y luchando de hace 15 años, o sea, emprendió hace 15 años y para un medio independiente es un logro realmente, y más en Argentina y en la región, ¿no? Que teníamos justamente a Hernán antes que hablaba de lo que era inversiones y que
digamos, no solamente lo digo yo desde un poco mi experiencia, mi humilde experiencia, sino también los estudios, que no hay muchos inversores en lo que tiene que ver medios, y es un gran valor lo que has podido hacer. Y también tenemos a Carlos, de Clica, que también es otro emprendedor. Entonces, es muy interesante siempre en estos eventos, por eso también es importante este evento, que podamos tener emprendedores. Siempre tenemos en los paneles a personas que cuentan desde medios masivos, y es interesante también conocer a los que vienen remando y que van tras un sueño. Entonces, hay un poco mi pregunta a raíz de este comentario es si se puede emprender y, digamos, hoy con el acceso a nuevas tecnologías, con la competencia tan grande que es Google y Facebook, que también son otros medios más, ya no son redes sociales, son medios que compiten a la altura de cualquier otro medio. Si se puede emprender en medios, digamos, y no morir en lo que es la atracción de la audiencia, ¿no? Otra un gran punto que hoy tenemos que siempre evaluar a la hora de emprender. Digamos, se puede emprender y no estar corriendo y luchando con esa audiencia que, bueno, nos mantiene en muchos aspectos, auspicios, etcétera. Un poco me gustaría, si quieres empezar, Carlos. Sí se puede emprender. El ideal de la revista que siempre hemos visto y ha sido parte de la crítica de los últimos meses es, se puede emprender incluso como una revista creciendo como una startup o teniendo un modelo como una startup, porque son modelos nuevos que encuentran, ya lo dijo el inversionista en pasado, son modelos nuevos que trascienden de manera tecnológica, pero lo viví en México hace poco con otro medio. Son medios que sí pueden trascender y que un fondo, que una aceleradora, que una incubadora incluso universitaria, alguien puede hacerte caso y entonces en esa parte fondearte y crecer. También está la parte de crecer la manera antigua, como con los medios se hacía, con las marcas, con los clientes. Este modelo también se puede, pero también es una cuestión de cuando tienes un modelo de negocio y un mercado muy específico, tienes que concientizar un poco a veces también al cliente final, ¿no? O sea, el usuario tienes que cuidarlo mucho y es algo que he aprendido como medio, pero el cliente final, aquel que para nosotros sería nuestro inversor, también cuenta mucho porque a veces ellos desconocen el tema que nosotros queremos venderle. Entonces, esa parte también es importante como medio, por lo menos en nuestro caso. Sí, yo quizás resalto también pensar siempre el lugar que ocupa el medio en su ecosistema. Cuál es su rol diferenciado de los grandes medios o no, cuál es su alcance, no importa si es masivo. Uno viene a este tipo de eventos y ya empieza a querer aprender de todo, a que el proyecto crezca en audiencia y se vuelve loco. Pero bueno, se puede empezar también por algo chico, se puede pensar muy bien en esa audiencia y ver un poco qué necesidades se están cubriendo. Creo que sí hay lugares para cubrir desde los medios de comunicación, quizás son más chicos, otros más grandes. Y bueno, pensar bien el contenido, diferenciarse. En nuestro caso estamos trabajando bastante lo que es audiovisual, creemos que es una forma de conectar mejor con la audiencia también. Creo que hay un video que quizás podemos mostrar, que creo que lo tenían preparado, que quizás les puede resultar interesante, pero sí, desde ya que sí, vimos el estudio de Sembra Media, donde también ayer hablábamos bastante de eso. Un tema también que requiere de más charla tiene que ver con el modelo de negocio y cómo un medio puede prestar servicios a terceros más allá del medio en sí mismo. Me parece que es algo que hay que charlar mucho porque es un componente cada vez más importante en los medios y lo vemos en los medios masivos también, con los Content Lab y con otras formas más innovadoras de involucrarse con clientes. Así que, bueno, si la pregunta era un poco si era posible, creo que sí. Y a gran escala o a pequeña escala creo que sí, que hay oportunidad en la medida que uno cuide el contenido y entienda en cuál es su rol en el ecosistema que está participando. Genial. Y también acá hay muchos emprendedores que calculo que han quedado seleccionados justamente para poder aprender de todos los paneles y demás. Y una de las preguntas puede llegar a ser de alguno que es cómo lo han logrado, es decir, ¿cuál es hoy, se quiere decir, su sustentabilidad? ¿Cómo se sustenta cada medio? ¿Y cuál es el fondo? Digamos, de qué forma fondean
o cuál es digamos, y a raíz de eso, cuál es la estrategia futuro de mejorar, ¿no?, esa estrategia de plan de negocio. Si nos quieren confesar. Sí, claro. Bueno, CanalArt arrancó en el 2003, como les decía, 2 personas que se juntaron para empezar a escribir diariamente a través de un sitio web. La particularidad de CanalArt es que participa en un mercado de lo que se llama la distribución de las tecnologías de la información. Es una cadena de valor que va desde el fabricante de tecnología, pasando por el mayorista, la casa de computación, el integrador o el consultor de tecnología. Y ese es el público reducido al que yo me estaba refiriendo antes. Y entiendo que CanalArt supo encontrar ese espacio para comunicar a esa comunidad. Y por eso es que ciertas empresas se interesan en participar, en sponsorear el medio. Así que desde un principio hubo interés de parte de las empresas y la verdad es que la gran mayoría siguen siendo los sponsors actuales que tiene. O sea que no tuvimos que pedir fondos o idear un sistema de fondeo inicial, sino que fue algo también que en su momento surgió y pudo ser sustentable desde un principio. Bueno, en nuestro caso fue un impreso primero antes de dominar en la parte web. Ustedes saben que los impresos se manejan por marcas, por la venta de espacios, todo eso. Afortunadamente la revista ha seguido con ese modelo, pero por la cuestión tecnológica también la parte web ya ha empezado a implementar toda la parte de los artículos de venta o las menciones o esta cuestión que algunos medios que su servidor iba aprendiendo con el paso del tiempo. Nos ha funcionado alianzas que hemos hecho con aceleradoras, alianzas que hemos hecho con marcas. Hemos empezado a crear contacto con otros medios. Es importante, y esto lo aprendí en un viaje que fui a Guadalajara, en México, algo que me di cuenta de que tiene mucho Guadalajara en la parte tecnológica. Guadalajara tiene el sentido de trabajar en comunidad. O sea, tienen un sentido muy fuerte de ayudarse uno con otros, a pesar de que su negocio tenga las mismas afiliaciones. Y a lo que voy es que la parte de crecer con Clica, la parte de crecer con la revista y algo que yo les puedo dar como esa parte de crecimiento es generar alianzas, generar comunidad dentro del medio. Un buen ejemplo pasa cuando el medio no es una startup y un fondo no quisiera invertir o una aceleradora. Entre medios, que dicen como entre amigos, puede haber esa intención y puede crecer, ¿no? O sea, eso también te ayuda a que los datos, a la información sea diversa y no sea tan cerrada para el usuario final. Y eso da confianza. Genial. Qué importante que son las alianzas, como bien nombrás, y más cuando uno está comenzando con un emprendimiento. Y otro punto que también hablábamos recién, que es el lograr ese diferencial ante un medio masivo u otro medio de la competencia, lo que son los contenidos exclusivos, ¿no? Buscarle la vuelta. Y un poco, digamos, en el mismo camino, hoy con el avance de las nuevas tecnologías, en un cambio constante en la era digital, de cómo vienen los nuevos medios y demás, es, digamos, más allá de los fondos, ¿no?, que es correr detrás de los fondos, o sea, un cliente es siempre difícil, y más cuando uno comienza en un medio. Es más fácil hacer una startup hoy teniendo al alcance nuevas tecnologías, con el avance, no sé, desde realidad virtual, desde formas de comunicar, podemos agarrar desde Facebook Live a Periscope, no sé, etcétera. Y lo digo también desde tu experiencia, ¿no? Desde hace 15 años cuando comenzaste, que calculo que verás que hay hoy bastantes diferencias, digamos. ¿Es más fácil hoy? ¿Qué consejos podrían dar también a alguien que quiere emprender, teniendo al alcance muchas tecnologías que antes tal vez no las teníamos tan al alcance de la mano? Si es más fácil y eso es un plus, o tal vez no es un plus porque implica mucha más competencia, ¿no? No sé, es como un poco pregunta y análisis. Bueno, no creo que sea más fácil. De hecho, los modelos de startups, todos, por ejemplo, en el caso de México, cerca del 80% de todas las startups que empiezan fracasan al segundo año. Eso es un dato que está presente. En el caso latino, creo que la media es similar, un 70%.
pero no es fácil ser una startup. Se los decimos porque tratamos y somos un medio de ecosistema, lo vivimos, platicamos con los chavos, platicamos con las aceleradoras, conocemos a la gente, pero siempre mi reto estando en la revista es ¿por qué no serlo? O sea, ¿por qué no tomar ese riesgo, empezar no solamente a ser un medio, no solamente a ser un periodista, sino también entrar dentro de este rol como emprendedor, porque al final de cuentas todos estos medios independientes que estamos generando un nicho o un mercado específico, también si nuestro modelo cambia, si nuestro modelo se gira, puede ser una startup, ¿no? Entonces, la intención, no es fácil ser una startup, eso es algo que lo he visto, pero no es un modelo que no funcione, al contrario, o sea, es un modelo que se va replicando, que se va haciendo, son varios modelos, y que esto puede servir a que un medio encuentre un área específica de solución para él. Bueno, en mi caso, cuando arrancamos con el medio, en particular, yo me entusiasmé mucho en ese momento con el desarrollo, con HTML, con bases de datos. Entonces, en un principio, empecé a hacer sitios para terceros, como hobby, conectar bases de datos con noticias y mostrarlas en la portada. Era una cosa que me tenía loco y para mí fue una facilidad muy importante inicial y fue un diferencial porque era mucho más ágil implementar cambios, publicar noticias de una manera, cambiar la portada, elegir variantes. En ese momento realmente sentí que era un diferencial y que era necesario para poder tener más contundencia en el medio. Creo que hoy pasa lo mismo, pero con otras tecnologías mucho más diversas y si uno intenta abarcar todo seguramente no pueda y le vaya mal, pero en la medida en que pueda tomar ciertas tecnologías nuevas y convertirse en un referente o que el medio las utilice de una forma más intensa, puede ser una beta para mostrarse distinto y para encontrar una audiencia un poco más adecuada. O sea, no sé si es más fácil o más difícil. En su momento a mí me resultó, no sé si fácil, pero me resultó muy bien tener herramientas tecnológicas y poder utilizarlas. Hoy están más al alcance, pero hay otras que no, que hay que esforzarse más y que pueden ser un diferencial. O sea, que en la medida en que uno sí se pueda meter de lleno, va a tener más facilidades, digamos, para poder emprender en medios. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? O si quieren sumar alguna experiencia. Sería bueno que si alguno está emprendiendo o está comenzando, que nos pueda contar también, porque la idea es un poco abrir el juego, y, digamos, porque acá también hay emprendedores al igual que nosotros, así que está bueno poder escucharlos. Allá. ¿Tienen un micrófono para acercar? Genial. De paso, mientras se acerca, un poco lo que hablábamos antes, y ahí ligando lo que es la región, hablaba un poco de que tal vez las nuevas tecnologías ayudan hace unos años atrás a poder emprender o intentar. Hoy Susana creo que decía esto de armar tu blog, empezar con algo. Y hay un montón de casos. Hay un estudio interesante que es de la Nike Foundation, que los recomiendo que busquen, que el título es Innovación en América Latina, que hay un montón de casos. Y hay casos de medios que han iniciado antes de crear su sitio web. Por eso mi consejo es que antes de crear un sitio web vayan con una fanpage o vayan a una cuenta de Twitter y prueben ahí, porque tal vez ahí empieza el medio real. Y ahí hay un caso que es de Efecto Cocuyo, que también espero que lo puedan entrar, que es un medio de Venezuela, que cubren todas las manifestaciones y toda la cuestión política que están viviendo desde Venezuela. Ellos empezaron hace 2 años con una cuenta de Twitter y han llegado a tener casi 300.000 seguidores con videos de Periscope. Cubrían y fue creciendo, y ahora tienen un sitio. Es decir, comenzaron con una cuenta creyendo en lo que querían cubrir periodísticamente y lograron este medio que es como una startup, ¿no? Hay otros también, puedo nombrar varios, que son medios que han iniciado desde una idea, pero no necesariamente con toda lo que conlleva tener un medio grande, que es estructura, infraestructura, lo que tiene que ver un plan de negocio, sino es empezar por lo menos creyendo en esa idea e ir probando. Y ese es un caso que es bastante interesante.
y lo nombro porque no es muy conocido. Y también hay otra beta que es que hay varias startups que están creciendo en medios masivos, que hay medios masivos que están empezando a crear pequeños medios internos y que tal vez salen de ideas de periodistas o de personas externas. Puedo nombrar, por ejemplo, lo que es, que también los invito, que es AG Plus, que es de la cadena Al Jazeera, que lo crearon 3, 4 periodistas y fue creciendo, y en un año tienen 1 millón de seguidores y van muy bien en las redes y demás. Y también fue un grupo de periodistas internos que fue avanzando. Puedo nombrar el caso local como es el equipo de periodismo de datos de La Nación Data, también es un grupo interno que ha crecido. Digamos, las startups pueden ser desde externamente, pero también si tienen una buena idea, y por lo menos nosotros promovemos muchos a los emprendedores dentro de sus trabajos, es decir, por fuera, pero también si tienen una buena idea que se atrevan a ir a sus jefes y se las puedan, tal vez alguno pueda enganchar y los escuchan, ojalá. Pero esa es otra buena opción, que hay varios medios los medios masivos están también frente a cambios radicales que se están dando a nivel económico y demás, entonces están en constantes desafíos y es otra vía. Perdón, ahí querías contar. Sí, bueno, mi pregunta era, ustedes ya lo mencionaron brevemente, pero quería ver que lo detallen un poquito más, que es el tema, cuáles fueron las fuentes de ingreso, o cuáles son las fuentes de ingreso de los medios mencionados, ¿no? Que lo dijeron brevemente. Y después le quería hacer otra preguntita más, puntualmente a Carlos. Le quería preguntar qué proyectos previos desarrolló hasta llegar a Clica, y cómo encontraron ese sector o ese nicho que no estaba del todo trabajado en México. No sé si Clica es uno de los pocos medios que se ocupa del tema emprendedores allí. Cómo se han metido dentro de esa área, cómo descubrieron que hacía falta este medio, y cómo si nació primero la revista y después el digital, si nació el digital primero y después la revista, y por qué pensar en la revista en papel cuando hoy en general todos los medios que nacen digitales, ¿no? Ok. ¿Quieres contestar primero? Bueno, contesto la parte que me corresponde. Como les contaba, Canalar participa un poco, o su audiencia tiene que ver con quienes venden tecnología, con quienes están en el mercado, ya sea hardware, software o consultoría. Entonces, el atractivo de nuestra audiencia se correspondía con empresas que venden tecnología, principalmente mayoristas de informática, de soluciones. Así que directamente encontramos en ese espacio a nuestros clientes, que son los que también hasta el día de hoy siguen con el medio. Sí. Bueno, en este caso, aquí también es similar por sponsors, por marcas que cubren, por ejemplo, el parte del impreso, y en digital por cuestiones de algunos eventos que van a realizar específicos de ecosistema, porque tenemos una base bien hecha que en las marcas también piden cuestiones de notas. Toda esa parte se construye y cuidamos mucho que la nota no sea una típica nota donde viene un sponsor. ¿Por qué? Porque la historia se tiene que contar hacia alguien que emprende, no hacia alguien que simplemente va a leer la nota y la va a desechar. Entonces, esa es la parte de cómo un poco la publicidad. Y la otra pregunta que me decías con respecto a lo del papel, bueno, los proyectos que nacieron antes de la revista, bueno, la revista, lo dije, antes de ser la revista de Ecosistema, fue una revista universitaria que tenía tintes de emprendimiento. Hubo un cambio hace 2 años cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los universitarios empezaban a emprender después de la universidad, no durante la universidad. Entonces fue un cambio radical, como este modelo que hicimos de Canvas hace rato, donde el usuario nos dijo que el mercado no estaba ahí. Entonces fue cuando el director Mario empezó, junto con otros socios y junto con otras personas, a cambiar este modelo y decir, bueno, ¿y ahora quién nos va a leer? ¿No? Entonces, porque era un impreso, entonces gastar en un impreso, la cantidad que se imprime, los costos, todo eso es muy elevado. Entonces cambiaron el switch, empezaron a investigar, sobre todo el director empezó a ir a los coworkings, a las aceleradoras, empezó a ir a eventos, como todo emprendedor. Entonces descubrió esta parte con respecto a revistas de negocios. Hay muchas revistas que te hablan de pymes, de negocios, pero no hay ninguna en concreto en México que te hable totalmente de ecosistema.
totalmente de nuevos modelos. No hay una, y se los puedo decir, yo considero, porque me he puesto a investigar, que en Latinoamérica tampoco hay una. O sea, no hay una revista. En Estados Unidos tú vas y TechCrunch, todos estos medios que están muy bien especializados en tecnología, están muy avanzados, pero porque los periodistas y la gente que se dedica allá está muy bien informada de cómo funciona un fondo, cómo funciona una aceleradora, de qué forma se fondean, toda la parte de que tiene que estar startup. Entonces, eso nos llevó a que la revista fuera totalmente de ecosistema. Y se los decimos así, hemos ido creciendo la parte impresa. Se los he dicho, el impreso se ha ido mejorando y es una cuestión que en México todavía los impresos, si tú encuentras un buen mercado y lo aprecia, va a seguir viviendo. En el caso de América Latina y de otros países no lo conozco, pero en el caso de México sí puedo hablar porque lo he visto, lo he vivido, he estado en los coworkings, he convivido con la gente. Entonces, tenemos contacto también con las universidades. Entonces, esa parte de a veces de innovar, el usuario te lo va dando. Y a veces esa es como la frustración que todo emprendedor fuera de ser periodista tiene, ¿no? O sea, hasta dónde tienes tú la idea que tú tienes a la idea que ellos te están plasmando. Entonces, por eso sigue siendo una revista impresa, porque al final del día sigue siendo un negocio. Esa es la parte que puedo responderte. ¿Alguna pregunta? Sí. Pregunta por panel. Disculpen la insistencia. Te ganaste el premio de hago coberturas también. No. Yendo a la temática del papel, que también me gustaría comprender un poco más, comentabas que es negocio, perfecto, es indudable, genial, ahí no estamos en el cash flow, no lo podemos comprobar, pero en términos de esto de la demanda de la audiencia, dado que lo puedo entender que un medio digital diga la audiencia nos demanda tal cosa, a la audiencia le interesa más esto, nos dimos cuenta que la audiencia tanto porque hay métricas y estadísticas que nos lo permiten sacar como en vivo. En su caso, ¿cómo miden lo que la audiencia quiere? Ok. En el caso de la web usamos herramientas, por ejemplo, que miden los mapas de calor. O sea, miden la gente cuando ve y entras tú al portal, en el caso digital, como tú dices, y ve cuánto se queda. Eso sí se los puedo presumir. Normalmente un medio tiene entre 40 segundos y un minuto máximo de retención por nota. Y nosotros tenemos hasta 1 minuto 20 por retención. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que entra a nuestro sitio lee el sitio o por lo menos tiene la intención de investigar y ver todos estos temas. Esto se acaba de implementar. Tiene 2 meses que lo estamos midiendo. Esa es la parte digital. Nos importa una cuestión más de los usuarios que valoran para determinar de ahí qué es lo que se tiene que cambiar. Y en la parte del impreso sí se hace hacer cuestionamientos, se hacen entrevistas, docs, vamos a visitar los sitios. ¿Por qué? Porque la revista es gratuita y vive de sponsors, pero la distribución es muy específica, se cuida la distribución. Esa es, digamos que un poco la magia de la parte de la revista. Se cuida tanto la distribución que nos ve y nos permite con calma ver si realmente la valoran, si la están leyendo, si está llegando a la persona indicada. Los números, no puedo decirte a un número como tal, pero sí puedo decir encuestas donde nos dicen, ¿sabes qué? Tomamos tópicos o tenemos casi un 60% donde la revista la ubican perfectamente bien. Hay otros tópicos donde te dicen que los emprendedores evitan temas como políticos, ¿no? Dentro de la parte de emprendimiento, pero no, como números en físico no te puedo dar. Números en físico de distribución sí te puedo dar, y sí te puedo decir que en la cuestión de distribución se cuida mucho y se ve esa parte, porque normalmente una vez al mes se visita los sitios, incluso cuando se va a Guadalajara, cuando se tiene esa distribución, también se hace para ver si realmente la revista está... Y eso es algo que le gusta mucho a los clientes. De este lado. Acá. Hola, yo Gabriela vengo de México también y quería preguntarte, Carlos, un poco en el follow-up de la revista. ¿Esperan mantener el modelo de la revista como está? Digo, sí, en México todavía el papel es rentable, pero ¿qué tanto esperan mantenerlo como hacia adelante? Me gustaría saber un poco cómo es tu visión por ese lado.
Y por otro, ¿cuál es, siendo una revista de ecosistema, un poco más de nicho, qué dificultades se enfrentan con, o sea, al competir con otros medios que en México suelen ser conglomerados muy, muy grandes, ¿no? La mayoría de los medios que más se consumen son conglomerados gigantes. Sí, lo has dicho, son conglomerados o son editoriales que tienen muchísima cadena de revistas y para competencia es mínima, ¿no? Entonces, pues prácticamente son monopolios editoriales. En este caso, ¿hacia dónde va? El impreso va a seguir. El impreso ha tenido muy buena aceptación. El digital se tiene y lo estamos renovando. Y la parte de hacia dónde vamos, a seguir creciendo nuestra distribución de nicho, a seguir buscando más coworkings, a seguir buscando más oficinas, a seguir buscando más y atender a nuestro nicho, que son los emprendedores, los dueños de empresas, las startups, toda esta parte, porque lo que se nos ha olvidado a muchos medios, y luego que me he dado cuenta, es que el contenido es algo que a veces dejan de lado. Tú puedes leer la revista y más del 80% de este contenido lo hacemos nosotros. Se cuida, se nota en redacción, se investiga, se da fuente, se permean fuentes confiables, se citan revistas confiables que tienen fuentes confiables. Entonces, mucho del sentido de pérdida de muchos medios es que crecen muy rápido, pero se les olvida que cuando crecen se convierten en medios y son un referente. Cuando eres un referente tienes que cuidar mucho esa parte y nosotros vamos más enfocados a la cuestión de implementación de un contenido que sea realmente relevante para quien lo está leyendo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos con la última. ¿Qué tal? Darío, consultarte cómo fue la adaptación de las nuevas tecnologías en la generación del contenido del sitio, del canal en particular, y si esto también representó un desafío para poder mantener a los inversores dentro del lugar. Digo, convencerlos de que los nuevos contenidos que se estaban desarrollando valía la pena invertir en eso. ¿Cómo fue esa transición? No, me refería a las nuevas tecnologías en un principio en cuanto a que poder gestionar nuestro propio sitio, cambiarlo, darle un nuevo look y tocarlo todo el tiempo fue un diferencial a favor frente a otros medios, hacerlo en forma directa y no depender de una empresa proveedora, digamos. En esa facilidad me estaba... y también decía que un poco no tenemos inversores externos en la empresa, hemos empezado y hemos gestionado nuestro propio medio, así que nunca tuvimos ese diálogo con inversores a los que tengamos que convencer sobre contenidos. ¿No entendí? ¿Esa era la pregunta? Sí, tratar de estar invirtiendo dentro de tu medio y en algún momento compensarnos de los cambios que estaba llevando adelante. Los sponsors serían... Sí. No, la verdad es que no, el sponsor nunca participó de un diálogo en cuanto a lo que se hacía dentro del medio, siempre fue una relación bastante sana y que nos dio mucha libertad para poder tener nuestra propia estrategia en contenidos, en tecnología. Sí hubo buenos diálogos para compartir cambios en el producto y comprender qué impacto podía tener, pero más como usuarios que como sponsors, digamos. Bueno, como para cerrar, ya que hay muchos emprendedores, somos emprendedores y estamos viendo cómo avanzar en generar medios. En 5 años va a ser este evento, vamos a imaginar, en 5 años. Y me gustaría que nos digan cómo se ven dentro de 5 años cuando los volvamos a invitar, no yo porque no soy la organizadora, pero digo, cuando NXTP Lab vuelva a generar este evento, que bueno, realmente genera un aporte, los vuelvo a invitar y cuenten en esa transición de 5 años. ¿Cómo les gustaría a ustedes verse dentro de 5 años con su medio? Vos de tu experiencia de hace varios años y vos de un medio un poco más reciente, ¿nos pueden compartir? Bueno, difícil. Bueno, les comentaba al principio que vemos los contenidos audiovisuales, los vemos con mucha más fuerza y nos interesa ahondar ahí. Tanto en Canalar como en Argenieros hacemos como una miniserie web con pequeños episodios de perfiles
Y para comunicar tecnología, que es un rubro muy duro, nos gusta mostrar gente y el formato audiovisual nos está ayudando también a generar contenidos de valor. La verdad es que no es que me imagine grandes cambios así rupturistas, y teniendo en cuenta que son 15 años ya y que si bien hubo una evolución, siempre fuimos un medio digital, creo que tiene más que ver con este enfoque en cuanto a cómo orientamos el contenido, y un desafío que sí tenemos es profundizar en artículos de opinión de una mayor variedad de actores dentro de esta industria, así que yo lo veo más por el lado del contenido en sí, del valor de contenido. En 5 años sería implementar la parte web, la revista hacerla digital completamente y también dejar el impreso, pero darle un costo, darle un modelo de negocio, darle otras fuentes en donde la revista pueda crecer y expandirse, porque nuestra intención es expansión a Latinoamérica y a toda Hispanoamérica para que sea un referente de ecosistema en toda habla hispana, porque no existe un medio como tal. Entonces, eso es a 5 años. Suena fácil, pero no es fácil. En el caso de México no ha sido sencillo, pero se ha hecho y se ha hecho bien. Entonces, esa es la intención, volvernos en un referente de ecosistema empresarial para startups y que cualquier medio pueda, y lo pueden hacer con confianza, retomar información, porque son entrevistas hechas por periodistas, hechas por alumnos, por gente que está estudiando comunicación, y se le enseña a cómo armar una nota de acuerdo a una posición positiva. Entonces, esa es nuestra intención, ser un referente como medio de ecosistema. Bueno, Carlos, Darío, muchas gracias. Gracias. No, gracias a Gracias a todos todos. ustedes.